Pues agradecer la invitación a este espacio que pues nos da la posibilidad de contar un poco cómo desde la academia hemos venido abordando este tema de la construcción de políticas públicas a través de los planes decenales y los planes especiales de salvaguarda. Entonces, pues les presento al profesor Andrés Camilo Ortiz. Nosotros venimos de Uniminuto. Uniminuto ha venido acompañando los procesos de creación de el Plan Especial de Salvaguarda del Festival Folclórico, el Plan Decenal de Cultura Departamental Tolima Soy Yo, 2026-2023, y la creación de un inventario de bienes y patrimonios del departamento del Tolima. ¿Qué es lo que nosotros queremos contarles el día de hoy a partir de este ejercicio? Es la mirada sobre una mirada académica frente a la construcción de estos planes, ¿sí? Nos hemos concentrado en poder comprender cómo se han ido generando o se ha ido generando un enfoque de derechos culturales y cómo estos empiezan a alinearse hacia la construcción de una ciudadanía cultural. Nosotros, en compañía del profesor Andrés Camilo, estudiantes del programa de trabajo social, con la compañía de unas organizaciones culturales y la gobernación del Tolima, hemos ido revisando y haciendo la compilación de estas políticas, planes y planes para sacar una publicación que nos permita entender como el nombre de esta exposición tenemos el día de hoy, que se llama La política pública como garantía de derechos hacia una ciudadanía cultural. Si bien dentro del ejercicio que planteaba en la introducción nuestro presentador, nosotros tenemos la revisión documental, hemos hecho la revisión metodológica de cada uno de los planes. Nuestro propósito el día de hoy, lo que nosotros queremos abordar es precisamente ese enfoque de derechos y esa comprensión de cómo esos planes podrían no solo convertirse en una mirada institucional, sino que se convierta en un espacio de formación desde la primera infancia en adelante y el apoyo a la diversidad en la participación de las comunidades de base. Entonces nosotros empezamos con una idea central que se llama de la cultura como evento a la cultura como derecho fundamental. Nosotros que hacemos vivimos en este territorio, algunos son de aquí, otros no son de aquí, pero han adoptado las costumbres tolimenses. Hemos visto cómo generalmente hay una agenda cultural que tiene unas fechas establecidas y es el momento en el que todo el mundo se une, pero pasó la agenda cultural y nadie más volvió a hablar del tema. Ese ejercicio de la cultura como evento pues termina siendo nociva porque solo se ve en la acción de lo que se va a hacer. Fuimos, llenamos el espacio, recogimos unas fotos, unas evidencias y se acabó. ¿Qué es lo que propone estas políticas, este plan decenal, este plan especial de salvaguarda? Pues que se piense ya la cultura como un elemento que es transversal a visiones como lo económico, el turismo, las artes y demás. Entonces, a partir de esto, pues tomamos cada plan y cada propuesta documental que se ha generado desde las labores de la gobernación, desde Uniminuto y desde los actores culturales, pues nos plantean tres visiones. La primera es el fundamento constitucional. Sabemos que desde la Constitución de 1991 nos reconocemos como un Estado social de derecho, un Estado que reconoce la diversidad cultural, étnica, religiosa, política y demás. Entonces, empezamos con ese primer elemento fundamental. Lo segundo es que tomamos ese plan departamental como una hoja de ruta, el cual recoge también el plan especial de salvaguarda del festival y el de bienes de inventarios del patrimonio, los cuales empieza a generar un proceso de institucionalización de el acceso, la garantía al acceso, la creación y la circulación cultural para todos los tolimenses, ¿sí? Y por último, nos encontramos con un eje transversal que era el que yo planteaba inicialmente, y es que
en estas visiones tan desarrollistas, tan neoliberales, tan centradas en elementos económicos, pues la cultura se volvió, no es un derecho, sino es como más un servicio. Un servicio que está para aquellos que tienen la posibilidad de acceder a él, que pueden pagar a él. Entonces, cuando vamos a un evento, por lo menos en las fiestas, por ejemplo, nos encontramos que hay que pagar el palco, cuando debería existir un ejercicio democrático de todos poder acceder a él sin tener que hacer unos pagos elevados frente a eso. Entonces, entendemos la cultura no como un ejercicio centrado en el servicio, sino como una acción que es constante, que es permanente y que recoge los elementos de esa cotidianidad en la que nosotros, los tolimenses, pues nos vemos enmarcados a través de esos bienes patrimoniales que hemos ido construyendo a lo largo de la historia. Entonces, a partir de eso, pues dentro del plan decenal, el plan especial de salvaguarda del festival y este plan de inventarios, pues encontramos como un elemento fundamental que es la garantía de derechos, reconociendo cómo es el Estado quien debe asumir ese rol, quien debe reconocerse como el primer garante del derecho, pero a través también de asegurar que se dé esa creación, esa producción y esa circulación del conocimiento. Eso requiere pues cosas que muchas veces a las administraciones pues no les gustan tanto, pero también tiene que ver con los enfoques políticos en los que estamos, y es que cada vez son menos los recursos para la educación, para la cultura, para la ciencia, por ejemplo. Entonces, lo que buscamos o lo que buscan estos planes es poder reconocer ese papel fundamental por parte de los gobiernos, en este caso el gobierno departamental, como un garante de derechos. Lo otro es poder generar una coordinación entre el Estado y la sociedad civil. Generalmente cuando se construyen las políticas públicas, sea del área o la dimensión que sea, encontramos que está el operador, que en este caso es la alcaldía o la asamblea o la gobernación, quien busca a las comunidades, o puede que las comunidades lo busquen, pero muchas veces esos diálogos son muy cerrados. Es decir, yo me voy con el sector, hago el ejercicio con el sector, pero no hacemos un ejercicio de poder vincular a las comunidades donde se viven esas experiencias patrimoniales o esos bienes intangibles que se están generando, y muchas veces descontextualizamos esas prácticas y las consideramos no tan relevantes. Parte del ejercicio es poder generar una articulación un poco más completa y mucho más equilibrada entre lo que proponen las organizaciones, en este caso el Estado representado a través de los entes departamentales y locales, el sector reconocido como un ejercicio de comunidad, pero también reconociendo las voces y los intereses de esas comunidades que también hacen ejercicios culturales, pero que muchas veces no son reconocidos porque no lo han identificado de esa forma. ¿Listo? Entonces, a partir de ello y haciendo una revisión metodológica de estos planes, nos encontramos con varias cosas. Lo primero es la consulta amplia y diversa. Esa idea que yo les planteaba inicialmente frente a lo que es la ciudadanía cultural, pues requiere que haya un ejercicio de participación y no participación de unos pocos, sino que sea un escenario abierto a todos. Lo segundo es que se piense como un proyecto colectivo y que este ejercicio de la politización de las políticas públicas pues no afecte la forma, la forma como se está construyendo y la visión que se puede generar en torno a ella. Lo tercero es reconocer la descentralización territorial, y es algo que nos pasa muchísimo en nuestro territorio, y es que todo lo vemos en la capital, pero olvidamos que hay prácticas culturales en todos esos espacios. Entonces pensamos que la cultura solo es San Juan y San Pedro en Ibagué, cuando hay distintos procesos culturales que se están dando en lo que se denominan subregiones. Y por último, generar a través de estos planes y de esa consulta amplia y diversa una legitimidad participativa, ¿sí? Es decir, de nada nos sirve que tengamos un documento aprobado, como lo planteaba el presentador en su introducción. De nada nos sirve tener un montón de ordenanzas que nos dicen cómo se va a hacer el ejercicio o que ya se reconoció, pero no hay una articulación clara con ella y no es reconocido por los sectores y por las comunidades. Bueno, muy buenas tardes.
¿Cómo están? Me alegra mucho verlos el día de hoy. Veo algunas caras conocidas precisamente del espacio cultural, muchas realmente. Yo como espectador de algunos de los espacios, me es tan grato ver que hay personas que están trabajando directamente en estos espacios culturales, pero que también están buscando estos otros espacios que hacen parte de la academia, que hacen parte de la formación y que ustedes que están acá como público vienen a contribuir de manera bastante fuerte a la construcción y al ampliar ese espectro para entender lo que es la cultura dentro de nuestro departamento y a nivel general. Bueno, la profe Margie nos da una introducción y un inicio bastante fuerte y bastante claro frente a lo que venimos a hablar el día de hoy. Yo me voy a centrar especialmente en un concepto que es la ciudadanía cultural. ¿Sí? Es como el punto desde el cual yo quiero retomar este espacio que hemos abierto desde las instituciones y con la participación de todos ustedes, porque precisamente lo vamos a hablar desde la participación de la ciudadanía activa. ¿Podrías, por favor? Gracias. Tenemos algunos elementos importantes acá. Quiero también dejar claro que mi intención también, y nuestra intención más bien, al empezar a revisar esos documentos que menciona la profe Margie al inicio, es comprenderlos a través de esta visión, de qué tanto este plan decenal, de qué tanto estos planes especiales de salvaguarda y estos inventarios apuntan a esta visión de la ciudadanía cultural. Quiero retomar un concepto de Marinela Chaui, en el que dice la cultura, la ciudadanía cultural es el momento clave y es el momento en el que se supera las bellas artes, la concepción o la idea de las bellas artes. Vemos la cultura desde esa visión, ¿cierto? De la comprensión de lo artístico, a veces muy elitista, y olvidamos que la cultura está arraigada entre nosotros, con nosotros, y que nosotros hacemos parte de la construcción de la misma. Me encanta esa visión que plantea ella inicialmente, porque nos permite ya desprendernos un poquito de la concepción tradicional de lo que es el arte y la cultura. Bueno, y ella plantea también otras dos visiones importantes que están enmarcadas en la conciencia social para construir ciudadanías culturales. Si no somos conscientes a nivel social, tampoco somos conscientes de lo que somos y de lo que tenemos. Nos desprendemos de esas posibilidades de entendernos en el entorno y de entendernos con el otro y con el otro que construye. Volvemos a esas visiones que nos desprenden de la cultura porque se vuelven lejanas. Es que la cultura es eso. Y hay un montón de manifestaciones que están alrededor nuestro y que se mantienen y que nos permiten a nosotros ser parte de esa construcción. Y otro elemento clave que menciona ella es el derecho a la participación precisamente en estos espacios en el que se construye la visión de lo cultural, del patrimonio, de la memoria, de los significados y de los símbolos a través de la acción colectiva. Yo voy mirando acá porque si no yo me empiezo a hablar y hablar y se me olvida de lo que vengo a hablar específicamente. Bueno, también tenemos esta visión de la autoconstrucción, ¿no? Porque buscamos la participación, pero pues esa participación se da podríamos decir que a diferentes niveles, pero quiero mencionar dos específicamente, que es la autoconstrucción desde los individuos y desde las comunidades, y la construcción un poco más objetivizada desde el Estado, ¿no? Porque también se busca generar una cultura o una identidad nacional, una identidad regional, a partir de lo que hacemos nosotros como comunidades, que legitimamos y que nos parecen pertinentes reproducir y mantener, y el Estado va retomando desde su visión de organización de estos elementos, partes que nos permiten construir esa visión cultural de lo que somos. Ahora bien, la profe Margie mencionaba un elemento muy importante y que yo lo puedo traducir también, me gustaría verlo desde dos visiones, y una es desde la ciudadanía cultural, desde el ciudadano versus el consumidor. Ella lo mencionaba hace un momento, ¿cierto? Cómo estos eventos, estos espacios culturales se van convirtiendo en un proceso económico que permite, por un lado, claro, sostener una economía urbana y rural, pero que a la vez también se convierte en una cultura del espectador que no es activo en la construcción de la cultura misma, sino simplemente un consumidor. ¿Qué consumimos?
consumimos también parte de esa memoria, esos significados, que si no somos conscientes de que somos nosotros quienes las construimos, ¿quién las está construyendo? ¿Qué es esa cultura? ¿Qué es esa memoria? ¿Qué son esos significados que se están dando? ¿Y a dónde nos llevan a nosotros cuando no somos parte de esa ciudadanía cultural? ¿Los estoy aburriendo mucho? No, 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 no. Estamos bien, ¿sí? Listo, perfecto. Me voy mirando acá porque, ay, se me van pasando cositas. Entonces tenemos ahí unos elementos políticos, unos elementos sociales y unos elementos económicos que conlleva esta visión de lo que es la cultura y especialmente desde las ciudadanías culturales. La invitación frente a este concepto de ciudadanía cultural es a entendernos desde la diversidad también. Lo que se replica a nivel social y a nivel político muchas veces no corresponde precisamente a lo que estamos construyendo en los territorios, en las subregiones, en los espacios, lo que estamos construyendo, no, perdón, lo que se ha construido durante cientos de años. ¿Por qué? Porque se va desdibujando de la visión principal y porque se empiezan a configurar ciertas formas de entendimiento cultural que van desplazando a quienes ya han sido desplazados por mucho tiempo, que sigue excluyendo a quienes han sido excluidos todo el tiempo y que le temen a estas visiones o estas configuraciones culturales también emergentes. Yo le mencionaba en muchos momentos a la profesora Margie que hemos hablado de este tema, que a mí las expresiones culturales que se empiezan a dar en las zonas urbanas, que no hacen parte de pronto de la tradición del folclore, también son muy importantes. Lo que está pasando en los barrios, lo que está pasando en otros espacios, desde el teatro, desde la música, que no se configuran como un elemento legitimado quizás por esta expresión política y que no se muestra todo el tiempo y que no se muestran en esos espacios que, claro, tienen una apertura al folclore, pero que también son supremamente importantes. Escenarios donde chicos, como por ejemplo las experiencias de la esquina del barrio, que la recuerdo de cuando era muy chico aún, que están construyendo cultura, que están construyendo desde el muralismo, desde el graffiti, desde la música y desde otros espacios que les permiten entenderse precisamente dentro de esa ciudadanía cultural, que no se remite solo al folclore, que no se remite solo a las expresiones también, tendencias o expresiones que generan, no sé, un mayor acercamiento desde lo mediático, sino desde lo que se quiere hacer y de lo que se quiere construir. Entonces, esta visión de la participación está ligada directamente a esta visión de la diversidad. Pero como estamos hablando de política pública también, que es el elemento central de esto, necesitamos hacer práctica. ¿Podrías darle, por favor? Necesitamos darle una visión práctica a este elemento de la diversidad, porque si no se nos vuelve el discurso de siempre, ¿cierto? Estamos cansados de escuchar participación, diversidad, decolonialidad, inclusión, pero parecen ser palabras que las pegamos sobre lo que ya existe y que no deja de ser colonial, que no deja de ser exclusivo y que no deja de ser poco cercano a la gente. Entonces, ¿cómo volvemos esto un elemento pragmático, un elemento práctico, un elemento que se pueda llevar a la realidad? Haciendo la revisión de estos textos que mencionábamos inicialmente, nos hacíamos esa pregunta y la pregunta principal es, ¿esto está cumpliendo con algunos de los criterios que nos lleven a nosotros los tolimenses, desde la visión del Tolima soy yo, a ser realmente una ciudadanía cultural o simplemente a disfrutar de las expresiones culturales, que no está mal, de consumirlas, pero no a construirlas ni reconocernos en ellas? Acá hay algunos elementos que dentro de esos documentos también se plantean, que ustedes los conocen, que ya de pronto se han mencionado desde lo inmaterial, desde lo material, desde la propia cercanía que tenemos por ser parte de este territorio, como la danza, la música, la gastronomía, la tradición oral, que es uno de los puntos que más me gusta destacar porque nos permite entendernos con aquellos que han vivido estos procesos, estas transformaciones y no relegar esto al olvido. Al principio nuestro maestro de ceremonia nos decía, en las universidades se nos quedan son los repositorios, antes en los anaqueles. ¿Dónde queda la tradición oral entonces cuando no es replicada y cuando no está siendo multiplicada por aquellos que siguen en esa línea generacional?
Entonces, otro de los puntos muy importantes que toma tanto el plan decenal como los planes especiales de salvaguarda. Y la cohesión social dentro de esa misma responsabilidad que lleva el hecho de la cultura, de la ciudadanía cultural. Profe, muchas gracias. No sé si se puede intervenir a medida que queda. Creo que ahorita, al final, sí. Igualmente, acá hay algunos elementos que también destacamos dentro de estos procesos, que los detallamos quizás con estos nombres porque recogen los elementos que he mencionado previamente desde lo político, desde lo participativo y desde lo estatal, y que logramos identificar dentro de esos mismos documentos a través de la integración de los actores, de los procesos de participación, desde lo metodológico, que también permitió una recopilación de datos bastante amplia a nivel cuantitativo y cualitativo, no solo con los gestores, sabedores, no solo con aquellas personas que hacen parte del medio artístico, sino con aquellas personas que son espectadoras y consumidoras de estos eventos y que también de una u otra forma se vuelven constructores culturales. Estos mecanismos o procesos de participación que se generan para la construcción de estos documentos, pues son de vital importancia para comprender también ese cambio de visión hacia esa ciudadanía cultural. No estoy diciendo, y quiero dejar la claridad acá bastante fuerte, que estos documentos estén cumpliendo de manera completa esta visión a nivel práctico más bien. ¿Por qué? Porque pues sabemos que lo que está en el papel no es suficiente, sino es más bien lo operativo que pueda llegar a ser. La visión desde las alianzas del sector público, del sector privado, las organizaciones culturales, los agentes culturales, los espacios culturales y todos aquellos actores que nos permiten mantener y asegurar por la sostenibilidad de estas acciones. Y pues al final esta visión de la institucionalidad sólida que puede ser bastante debatible en términos de hasta qué punto empieza esto a ser realmente un hecho más allá de solo el plan que se ha construido de manera colectiva. Bueno, hasta acá los dejo con mi parte de la intervención. La profe Margie vuelve, ahorita vuelvo yo. No, mentira, ya no vuelvo más. Bueno, entonces, Me como olvidó que tenía recogiendo esto. un poco lo que los planes, tanto el plan decenal como el plan especial de salvaguardia y el documento de inventario de bienes y patrimonio, lo que hemos logrado identificar dentro de esa revisión documental es que se busca una articulación regional con la idea también no solo de la cultura, sino del turismo sostenible, entendiendo que dentro de la cultura pues también hay un ejercicio que está centrado en poder vivir a través de esos elementos culturales y de la réplica y de la producción y la circulación y la creación. Entonces, aquí lo que nosotros logramos es identificar qué se ha hecho en términos de políticas públicas o de apuestas departamentales, y lo primero es que nos encontramos con que lastimosamente pues hay una gestión que es temporal y que esa gestión temporal está sujeta a decisiones culturales que dependen de ciclos electorales, que es algo muy común dentro de los procesos de implementación de políticas públicas, entendiendo que una política puede tener una vida de 10 a 12 años. Eso significa que vamos a tener 2 o 3 gobiernos en el marco de esta implementación. Entonces, ¿eso qué va a significar? Pues que ha existido una discontinuidad entre los programas y los proyectos, y que se van a priorizar los intereses de aquellos que están en las agendas políticas del momento, generando pues una visión cortoplacista sin planificación estratégica. Entonces, de nada nos sirve tener una ruta de 10 años, de 12 años, si lo aprueba un gobierno, pero llega el siguiente y el siguiente dice yo ya no estoy de acuerdo, entonces no voy a decir que la voy a destruir, pero pues no la voy a ejecutar, o la voy a ejecutar con muy pocos recursos, que es algo que yo sé que se ha vivido en todos los sectores y en casi todos los escenarios de implementación de política pública. Por otro lado, tenemos el trabajo artístico informal, lo cual ha llevado a una precariedad laboral y la falta de reconocimiento y de oportunidades de poder visibilizar esos elementos y demás. Entonces nos encontramos con artistas, con creadores que no cuentan con seguridad social, que no cuentan con una estabilidad laboral, que se considera que no está al nivel de otras profesiones o es igual de relevante
a otras prácticas y lo vemos, es más, muchas de las personas o algunas personas lo ven como algo que no es tan necesario y que no aporta tanto, cuando es básicamente la representación de lo que somos nosotros. ¿Qué es lo que identificamos que pretenden hacer estos tres documentos? Es uno, una gestión profesionalizada. Eso significa que esa visión del plan decenal sí se cumpla teniendo en cuenta esa idea de las consultas amplias, de la participación amplia de las, no solo del sector como tal, sino de la ciudadanía en términos generales, reconociendo que nosotros somos sujetos culturales, ¿sí? Que hacemos parte de ese proceso de creación, de producción y de circulación del conocimiento cultural, el ejercicio de crear equipos técnicos especializados y continuos, y que esa medición de impacto de los indicadores pues sea real a través también de algo que ha faltado muchísimo dentro del ejercicio, y es esa dignificación profesional. Entonces, nos encontramos allí con elementos que son muy recurrentes dentro de la creación de políticas públicas, pero que en estos tres documentos vemos como una intencionalidad, porque tampoco podemos decir nosotros lo hacemos, nuestra visión está centrada desde el elemento académico y desde la revisión documental, y los documentos que nos entregan, pues está centrada en esta idea de vamos a recorrer un camino que es participativo, que es amplio, que es diverso, que se busca la generación de sostenibilidad y que se busca también la posibilidad de que aquellos que ejercen, ¿sí?, labores como el cuidado del patrimonio, de bienes materiales, inmateriales, intangibles, pues puedan hacerlo bajo condiciones dignas y bajo condiciones que realmente permitan que, por ejemplo, algo que planteaba Camilo es ¿por qué no se mantienen las prácticas? Pues porque ya no le vemos ningún valor o no creemos que eso tenga un valor cuando no hacemos el ejercicio de formar esa ciudadanía en lo que es la cultura. Entonces ahora tenemos el día de la lechona, el día del tamal, el día del no sé qué, el día del sí sé más, pero eso realmente, ¿cómo se interpreta después de que pasan el mes y medio de fiestas, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué pasa con ello? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo vivimos nosotros después? ¿Es realmente relevante cómo estamos construyendo este ejercicio ciudadano cultural? Entonces, a partir de eso, pues nosotros hemos hecho esta revisión, estamos construyendo este compilado, haciendo como un análisis. Vuelvo y repito, nosotros lo hacemos desde el espacio académico, y ahí planteábamos una idea que no veo muy bien porque no tengo gafas. Dice: la política pública cultural no solo organiza la cultura, sino que define quiénes somos, quiénes participamos y quiénes quedamos por fuera de ello, ¿sí? Y es entender que este ejercicio es un ejercicio de todos y no solo de Uniminuto o la alcaldía o la gobernación, sino que tiene que ampliarse a otros espacios. Ya llegaríamos nosotros ahí como al cierre. Porque todos es de esas cosas que nosotros todos creemos saber qué es, y resulta que a veces tenemos conceptos bien equivocados, bien diferentes sobre qué es la cultura y qué abarca la cultura. ¿Cuál es el radio de acción de la cultura? Podemos hablar de una cultura nacional, una cultura regional, una cultura municipal, una cultura singular. ¿Qué es? Entonces, cuando empezamos a hablar de cultura, yo empiezo a cojear un poco desde ahí. Entonces, yo tengo como un poco de muchas inquietudes con respecto a eso. Esa es una. Sí, cuando se hace toda esta investigación. Sí, esa es una. Otra cosa que a mí me parece importante es, aparte de eso, es qué es la cultura de la ciudadanía. ¿A dónde llega eso? ¿Qué quiere decir? ¿Es un ciudadano educado en qué términos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué clase de ciudadano es ese? Porque no alcanzo tampoco a lograr entender ese alcance. Yo no entiendo ciertas cosas de que lo digo, estoy muy de acuerdo con muchos, pero también tengo muchos vacíos. ¿Sí? Por ejemplo, yo vi una diapositiva en donde decía por allí que estaba el arte, la música, la gastronomía, la tradición oral, la cohesión social. Pero a mí hay una cosa muy importante. Yo soy arquitecto urbanista y ordeno territorio.
con los planes de ordenamiento territorial. Y a mí sí me falta dónde quedó el territorio, dónde quedó toda esa parte que se llama la geografía, el medio ambiente, en esa, porque eso dice mucho, porque a partir del territorio viene la territorialidad y la territorialización, que son ya una cantidad de acciones que van conjuntas alrededor de eso. O la cultura no tiene que ver con el territorio, porque no lo oí como de pronto una aseveración fuerte y me parece que es fundamental en el tema de la cultura. De ahí que en algún momento hablen de la identidad cultural, y es eso que siempre Mafalda buscó hasta entre las materas y nunca encontró, y tal vez nos pase lo mismo por ese hecho desde las definiciones. Bueno, hasta aquí lo otro lo escribo en el papel, no le tomo. ¿Alguien más? Bueno, mi pregunta es, en estos momentos, hace poco se acaba de aprobar ya una política pública en Ibagué, ¿sí? Ya está a 10 años. O sea, ya es una realidad, no estamos hablando de cosas que no son, ya es una realidad. ¿Podrían ustedes aclarar, porque pues se aprobó esta política pública a trancazos donde no hubo realmente la concertación ciudadana, porque efectivamente hubieron talleres, hubieron firmas, hubieron cómo justificar este proceso, pero realmente nunca hubo una evaluación donde lo que plasmaron en la política pública fue lo que se hizo en los ejercicios de ciudadanía. Ahora bien, el documento final que quedó, tras de que toma elementos de la política pública, creo que de Manizales o de Pereira, y también fundamentos de la economía naranja, donde precisamente se promueven son las zonas ADN, este tipo de situaciones que siempre han relegado la cultura sobre lo mercantil, precisamente. Hablamos también de una ley de cultura aprobada en este gobierno, la cual no fue muy tenida en cuenta en los lineamientos de la política pública que se acaba de aprobar en el Consejo de Ibagué, donde hubieron solo como 2 concejales que a raíz de la manifestación ciudadana, pues como que dejaron su precedente de no estar de acuerdo, pero aún así quedó aprobada. Me parece muy importante este tema de que habla mi antecesor compañero, que es clarificar los términos. Casi siempre que yo he revisado los planes de salvaguardia de otras manifestaciones en Colombia, empiezan clarificando términos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la cultura, qué es el territorio para precisamente ese plan y no estar trabajando bajo diferentes preceptos o conceptos? ¿Qué más les puedo preguntar yo? Pues la pregunta sería puntualmente esa. La política pública actual, dicen que la van a actualizar para dejarla más afín a la ley de cultura recién aprobada, pero pues obviamente tiene, nuevamente repito, muchos vicios de estos del tema de la economía naranja. Otro tema que me parece importante y es que dentro de la exposición hablan del Tolima soy yo. Creo que una de las cosas que yo más aporté era que hubieran forma de estos estándares, de estas mediciones, de cómo se pueden a través de esos equipos técnicos medir los resultados, porque siempre nos dicen sí, fueron tantos millones, sí, pero nunca se mide realmente, bueno, se está impactando el 20% de realmente de la población cultural de Ibagué, o se está impactando el 50%, o se está impactando menos o más. Entonces me parece importante este tema de las mediciones que no quedó en esta política pública, porque eso no quedó. Precisamente me parece muy importante que ustedes bien están haciendo un paralelo de cómo se venían haciendo las cosas y lo que precisamente quieren, pues, como implementar. Cuando hablan de esta ciudadanía cultural me parece también catastrófico porque incluso recientemente el nombrado secretario hacía una exposición donde hablaba de los sectores que involucran el festival folclórico. Pero entonces, si somos sinceros, hasta hace poco se incluyó el sector teatro debido pues, a los espacios que se han venido abriendo y a la participación que ha tenido el teatro dentro del festival. Pero entonces hay otros sectores como el literario que se ha quedado relegado y entonces nos presentan ahora sectores para este festival y aparece las reinas y aparece maquillaje. Como no sé, o sea, me parece algo totalmente catastrófico que se siga hablando de ciudadanías culturales así como tan Amplio.
general, cuando ya hay unas categorizaciones y ya hay unos sectores que incluso no se han podido clarificar debido a ese desorden que ha tenido la administración frente a la ciudadanía. Pues por ahí yo creo que me quedo corto. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería, pues, si nos puede brindar un poco más, unos ejemplos de cómo esas líneas rojas que dividen lo popular, las fiestas populares, se traspasan hacia la fiesta económica, ¿no? Abocada a la búsqueda del beneficio ganancia en términos económicos. Ya se nombraba una en relación con el tema de los palcos, ¿no? De pronto no lo tenía presente, pero sí hay una línea gigante que se ha cruzado. Obviamente hay otras, pero de pronto ustedes, en el conocimiento que han logrado detectar, ¿qué otros elementos hemos visto que van más abocados hacia este lado de la búsqueda solamente de beneficio económico por encima de lo tradicional o popular? Muchas gracias. Académica en Folclore de Colima, ella tiene uno de los libros que es como de esta época reciente, no del Pregada de Delia Zapata o lo que hablábamos de Abadía y demás, sino que tiene un estudio reciente, estudio del folclore, un proyecto de identidad regional, que pues nos va a contar un poquito hoy acerca de eso, teniendo en cuenta pues que allí en esta primera sesión nos surgieron algunas dudas en cuanto a eso de en dónde se ha escrito o en dónde está el tema de estudios serios sobre folclore y identidad regional, entonces ella ya nos lo va a mostrar. Y al final pues hacemos toda esta ronda de respuestas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí presentes. Sé que hay personas muy interesantes en cuanto a su conocimiento y yo espero que lo que yo voy a aportar, ojalá despierten ustedes una serie de interrogantes para poderlo aclarar más adelante si nos es posible. Me invitaron a un conversatorio y me pareció que podría aportar algunos elementos. Pero quiero partir de contarles fundamentalmente mi experiencia como investigadora en este campo de la cultura y que me interesó mucho la pregunta del señor que decía, bueno, ¿y qué es la cultura? Empecemos por definir la cultura. Y yo les cuento que cuando yo empecé con la inquietud de escribir sobre folclore, a donde me fui inicialmente fue a buscar la definición de cultura, pero en un sentido muy amplio. El trabajo de investigación que se encuentra en este libro fue producto de unos interrogantes que yo me hice cuando yo veía el Festival Folclórico de Colombia, pero también cuando veía a los niños de los barrios que ni siquiera saben leer ni escribir. Esa situación me llevaba a mí a preguntarme, bueno, ¿por qué la cultura no llega a la periferia? ¿Por qué no llega a los barrios? ¿Por qué los niños no saben leer o escribir? Pero también me interesaba el tema del Festival Folclórico Colombiano. Y es que yo iba a reuniones, inicialmente reuniones de organizaciones sociales, luego del tema cultural. Y en esas reuniones lo que se decía es, el Tolima no tiene identidad. Primera pregunta, ¿qué es identidad entonces? El Tolima no tiene sentido de pertenencia, no quiere su territorio, no quiere a sus gentes y no quiere a sus niños, porque no les enseña ni leer. ¿Quiere decir que no hay instituciones educativas? Claro que sí, pero hay parte de la gente que se queda sin aprender a leer y sin entender lo que pasa a su alrededor. Otro interrogante que surgió es, bueno, ¿y qué es lo que representan allá en el Festival Folclórico
los señores de teatro? ¿Por qué aparecen allá en unos zancos y hasta se dejan caer, pero además tienen una capacidad inmensa de tratar de transmitir algo de lo que está pasando en este festival? Y entonces me preguntaba, bueno, ¿y qué es eso de la patasola? ¿Y qué es eso del muán? Las comparsas, ¿por qué? Y entonces me fui a leer sobre cultura y encontré muchas teorías, pero encontré una de la UNESCO que me pareció importantísima, donde decía, hay que trabajar sobre la identidad de los pueblos. Hay que trabajar sobre el territorio. Y entonces teníamos que preguntarnos por la ciudad, por la región, por el territorio, que es el conjunto del suelo, de los pobladores y de la cultura. Pero seguíamos preguntando, seguíamos leyendo, ¿y qué es eso de la cultura? Para mí la cultura es muchas cosas. En lo que yo pude leer, en lo que yo pude estudiar, en lo que yo pude percibir, tanto en las instituciones educativas como en los barrios alejados, como en el Festival Folclórico Colombiano, como en muchos eventos culturales como este a los cuales asistía. Y entonces encontré que la cultura es ciencia, por ejemplo, que la cultura es arte, que la cultura son los sistemas simbólicos. Y bueno, ¿y qué es eso de símbolo? Y encontraba también que la cultura eran costumbres, formas de comportamiento. Entonces no era una cuestión muy fácil. Pero ¿era una cultura globalizada o era una cultura local, de territorio? Si la cultura es ciencia, entonces vayamos a ver, la cultura es conocimiento. Esa es como la palabra general. La cultura es conocimiento, pero también es arte, y el arte hace las representaciones. La cultura es ciencia, y entonces eso del conocimiento, ¿cómo obtenerlo? Allí entraban las ciencias precisamente, a mirar ese recorrido entre el conocer y el ser. ¿Quién es el que conoce y qué es lo que conoce? Y entonces, para entender quién es el que conoce, es el hombre el que conoce. ¿Y cómo conoce? Pero ¿qué es lo que conoce? Conoce una realidad, conoce el universo, conoce la naturaleza, pero también conoce el ser del hombre. Y ahí podríamos remontarnos a lo que decía Sócrates, que después Platón escribió una obra llamada La República, donde exalta la sabiduría del hombre. Y entonces allí se encontraba que ese conocimiento es sobre el ser. Y entonces ahí entraba la filosofía. Bueno, ¿y qué es eso del ser? Es lo que existe, es la realidad. Pero esa realidad es externa o parte del conocimiento del hombre, del sujeto, el sujeto que conoce el objeto. ¿Y cómo se da ese proceso? ¿Quién entra ahí a ayudar en ese campo del conocimiento? Nada menos que la educación. Y entonces ya tenemos dos cosas, la cultura y la educación. La cultura, que es ciencia, pero ciencia en general, no, hay diversos campos de la ciencia. Cuando se reflexiona sobre el hombre, se reflexiona o está el campo de un campo de la sabiduría que se llama la antropología. Pero si se reflexiona sobre el universo, está la cosmología.
Pero si se reflexiona sobre la ciencia, está la epistemología. Y así cada uno, la historia, la sociología, la antropología, la política, la economía. Entonces el conocimiento es mucho más profundo de lo que nos quieren hacer entender a nosotros rápidamente, que están en un evento cultural, pero ¿qué conocimiento hay allí? Y entonces, si vamos a reflexionar sobre todas esas cosas, hay que reflexionar sobre la ciudad, sobre la vereda, sobre el campo. Y la ciudad no es simplemente la cantidad de edificios que encontramos y de calles. La ciudad es mucho más. En la ciudad hay relaciones entre las gentes y allí hay unas comunidades que necesitan conocer, que necesitan tener un comportamiento, saber de unos comportamientos y que tienen unos valores o unos disvalores, porque la cultura debe llevarnos a la defensa de la vida. Y cuando hablamos de defensa de la vida, ¿será que el conocimiento nos sirve para defender la vida o no nos sirve? Entonces ahí teníamos ya como un acercamiento a lo que era la cultura. Es conocimiento, es arte, son formas de conocimiento, son formas de comportamiento, son símbolos. Pero además es tecnología, porque la tecnología es conocimiento también. Eran muchas cosas. Y entonces yo, en ese proceso de buscar, que yo quería hablar de folclore, entonces, ¿dónde estaba el folclore? ¿Qué era eso? ¿Qué es el folclore? Y es una palabra que ni siquiera es nuestra y que yo más bien la traduzco en cultura popular tradicional. O sea, la cultura de los pueblos que ha venido de hace mucho tiempo. La tradición es traer un conocimiento, traer unos comportamientos, y eso nos da una identidad. Y entonces, ¿qué es identidad? Entonces entré a preguntarme, bueno, ¿qué identifica a los tolimenses? ¿Qué nos identifica a nosotros? O a los costeños, ¿qué los identifica? O a los cundinamarqueses, o a los santanderianos, o a los de otros países, a los franceses, a los españoles que vinieron acá a conquistar estas tierras. Entonces, identidad es lo que nos identifica. ¿Cómo somos los tolimenses? ¿Somos amorosos o tenemos una hermosa patria perdida? Una amorosa patria perdida, como diría García Márquez y William Ospina en una conversación. Ellos decían, tenemos una amorosa patria perdida. ¿Por qué? Pues es que nosotros tenemos un territorio, lo defendemos, lo queremos, tenemos sentido de pertenencia o no lo tenemos. ¿Qué nos identifica? Pues nos gusta la fiesta, pero no solamente la fiesta, nos gusta cultivar el café, cultivar la caña, cultivar el algodón, cultivar el maíz, pero también cultivar el pensamiento. Es que el pensamiento es elemento fundamental de la cultura. El pensamiento y el sentimiento. Las personas sienten. Y entonces ahí entra el arte a jugar. Una parte muy importante. ¿Qué es el arte? El arte es una creación estética. Y cuando hablamos de estética, nos referimos a aquello que es digno de ser contemplado, aquello que es bello, aunque no siempre lo bello, óiganlo bien, no siempre lo bello nos
lo feo también a veces nos atrae. La obra de Guernica sobre la guerra es una obra que precisamente muestra la guerra, muestra la muerte, pero que se nos hace bella por su contenido. Entonces, allí se empieza a ver la importancia de la cultura, la importancia de la educación para un territorio. ¿Cómo somos los tolimenses? Cuando yo oía decir que no teníamos identidad, que no queremos la ciudad, que no queremos la región, pues yo creo que en parte eso es cierto. Váyanse a la Plaza de la 21 más abajo, la cantidad de gente que hay allá de jóvenes perdidos en la droga. Y nosotros pasamos por un lado. Entonces nos interesamos realmente por el territorio, nos interesamos por la ciudad o nos interesamos por nuestro bienestar. Hay que reflexionar sobre el hombre, hay que reflexionar sobre la realidad del universo, sobre la naturaleza, pero también hay que reflexionar por la realidad que está cercana en nuestra ciudad. Y eso nos lleva a mirar quiénes somos. ¿Sí? Somos personas que trabajamos, somos personas que nos gusta la música, que nos gusta el baile, que nos gusta el teatro, que nos gusta de pronto el circo, que trae humor, que nos gusta la naturaleza, los paisajes, pero ¿los cuidamos o no los cuidamos? Si no cuidamos a ese territorio que tiene población, que tiene suelos que estamos envenenando con los plaguicidas y con los pesticidas, y que no nos damos cuenta que ese territorio se está volviendo árido, estamos defendiendo el territorio. Bueno, pero no quiero seguir ahí, quiero seguir con lo de folclore. Dentro de la cultura hay un campo que se llama folclore, fol y lore. Es un término inclusive inglés. Lore, pronunciado así, yo no sé inglés, aprendí algunas cosas, significa saber, y fol pueblo, saber del pueblo. Todos nosotros tenemos un saber. Posiblemente las personas analfabetas les decimos que no tienen saber, también tienen un saber. Pero ¿es ese saber apropiado para defender la vida del hombre o no? Pero folclore era simplemente eso, el saber tradicional de los pueblos. El saber que viene de muy lejos. El saber que viene no solamente del Tolima, de Colombia. La costa atlántica para ellos, lo fundamental es el océano, el mar, la llanura. De pronto la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero las olas, el rumor del océano es muy valioso. Y sus bailes son otros, pero también son bailes auténticos posiblemente, o son traídos del África. El folclore, entonces, era el tema que está dentro de ese campo grande de la cultura. Pero ese saber, al hacer el estudio, yo pude evidenciar que es muy artístico, que en ese saber está el sentimiento, pero también el pensamiento. Que allí hay un pensamiento bello, literario, artístico, que tiene sentimiento. Es el pensamiento unido al sentimiento lo que le da la estética, es decir, aquello que nos gusta contemplar. Pero si vamos un poco más adelante, mirando esa tradición, ¿de dónde surge la tradición, por ejemplo, de los festivales? ¿De dónde surge ese conocimiento o esas manifestaciones que se denominan el carnaval?
¿Y qué diferencia hay entre un festival folclórico y un carnaval? Por ejemplo, el carnaval de Barranquilla, o de pronto el de Nueva Orleans, o de pronto de un festival mexicano. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, el folclore, dijimos algo muy sencillo, es el saber tradicional de los pueblos, pero esa expresión saber está inscrita en un relato o en un discurso. A mí me interesaba, volviendo al libro, me interesaba, bueno, ¿qué es eso de folclore? ¿Y qué es lo que hay ahí inscrito en ese cuento del folclore? Si el hombre piensa, si el hombre siente, si el hombre percibe, si el hombre tiene deseos, no solamente deseos de conocer qué pasa más allá en el universo, qué pasa en la luna, por ejemplo, pero también tiene deseos personales. Entonces, ¿de dónde viene ese tema del folclore? Y avanzando, encontré que viene de una cosmovisión, en el caso de América, de una cosmovisión, es decir, la cosmología. La cosmología nos habla del cosmos, de la reflexión sobre el cosmos. Venía de allá. Se encuentra que en el universo hay cambios y que particularmente aquí en América se notaban esos cambios en algo que se llama en medio de las estaciones. ¿Ve? En medio de las estaciones se podía percibir unos cambios en determinadas épocas del año denominadas solsticios y equinoccios. En el mes de junio, en estas tierras tropicales del trópico de Cáncer, o sea, la zona tórrida y cercano a las zonas templadas, hay épocas donde hay mayor verano, que claro que está cambiando ahora, pero esos solsticios de verano e invierno son épocas donde el sol, en el caso de nuestro territorio, la zona tórrida, el sol viene mucho más fuerte y se siente que hay unos cambios en la naturaleza, pero no se queda ahí solamente. Es que la cosmovisión nos está diciendo cómo es el cosmos. Y los indígenas tenían una apreciación, a veces en la historia no se habla de los indígenas. Eso fue un periodo. Cuando llegaron los españoles, esto estaba habitado por comunidades indígenas que tenían unas autoridades, que tenían unas formas de ser, que veneraban los páramos, los territorios altos, que veneraban el agua, que veneraban el sol, que veneraban las alturas, que veneraban personajes. Y entonces esas cosmovisiones están relatadas en algo que se llaman mitos. Los mitos son relatos que parte es realidad, pero parte es fantasía. Eso obedece a una corriente que se llama mitopoética. Hay unos hechos que son reales, pero hay otros hechos que son de la fantasía y que con el pensamiento los hombres los van dilucidando. Y entonces encontramos que ese folclore, esa tradición, nos hablaba de una cosmología, tenían una cosmovisión, cosmología, reflexión sobre el cosmos, y esas estaciones eran percibidas, y allí habían unos fenómenos denominados solsticios, en esta región de América, solsticios y equinoccios, los solsticios en junio y en diciembre, y los equinoccios en marzo y en septiembre, donde hay unos cambios de clima, pero también hay unos cambios de paisajes. Pero también en estos territorios, si habían comunidades, habían razas o habían etnias, más bien, hoy en día no se habla mucho de razas, habían etnias,
que traían unas costumbres y que habían llegado a estos territorios producto de las migraciones, dice la historia, que llegaron acá, que fueron los indígenas, que tuvieron unas comunidades, que tuvieron unas creencias, que hacían homenaje al sol y que tenían la fiesta de la cosecha, porque la cosecha para los campesinos es muy importante, porque es cuando se ven los procesos de fertilidad y de producción. Y entonces las fiestas tienen que ver con eso. Y bueno, ¿y por qué las fiestas? ¿Por qué el hombre quiere? ¿Por qué el hombre hace fiestas? Hoy en día están diciendo que en Colombia hay 7.700 no sé qué fiestas. Y entonces, ¿por qué? Es que dentro del mismo hombre hay ese deseo de estar alegres o de pasar momentos agradables, pero también el hombre está por naturaleza, mejor digamos, el hombre por naturaleza está enseñado a convivir. Viene del vientre de la madre, allí convive por 9 meses. Entonces está enseñado a estar en grupo, a compartir, pero también le gusta alegrarse, jugar, escuchar. ¿Escuchar qué? Música, danza. La gente de un territorio, por ejemplo los tolimenses, cuando ustedes ven bailar la danza de la caña, no es otra cosa que mirar ese proceso de producción de la caña. O de pronto mirar la manera como se construye una vivienda, etc. Es decir, ¿qué nos caracteriza a los tolimenses? Pensemos entonces que los tolimenses nos caracterizan muchas cosas y es lo que nos hace llamar así. ¿Y de dónde viene esa palabra? Tolima. Tolima como territorio, Tolima como nombre, Tolima como territorio de los indígenas, Tolima como estado soberano, Tolima como departamento o Tolima simplemente como nevado o como río, que era a quienes rendían los antiguos esos homenajes. Así como si ustedes van, por ejemplo, a Guamo, en el Corpus Christi, en la fiesta del Corpus Christi, ustedes ven arcos donde cuelgan los productos del campo, donde cuelgan la yuca, el plátano maduro, pasado, no recuerdo el nombre. Pero también allí hay danzas con las cuales se hace honor a unos seres superiores que se consideran que son los que nos dan la vida. O aquí en el Tolima, la danza, en el mito se exaltan unos personajes como la Madre Monte, como la Madre de Agua, como el Moán. ¿Y quiénes son ellos? ¿Y qué es lo que representan las personas que hacen teatro? No solamente representan eso, representan los movimientos sociales, las inquietudes que hay en la sociedad. ¿Quiénes somos entonces los tolimenses? Somos solidarios, somos justos, rendimos homenaje a las fuerzas naturales, entendemos cómo funciona el universo, algo de eso. ¿Y las fiestas para qué deben ser? Para alegrarnos, claro, pero quienes tienen la responsabilidad de la fiesta tienen que organizarla y los dineros que se gastan ahí deben ser sagrados y se deben gastar en todos unos procesos de creación literaria, de creación artística, de creación dancística, etcétera, etcétera. Bueno, ya me están haciendo señas que ya se pasó el tiempo. Quisiera hablarles más. El libro también recoge una serie de compositores con sus canciones. ¿A quién le canta? Por ejemplo, Miguel Ospina le canta Collaima, Dulce, Collaima Indiana. ¿O a quién le cantó Pedro J. Ramos? ¿O a quién le cantaron los tolimenses?
o a quién le pusieron, por qué Blanca Álvarez creó la Corporación Folclórica del Tolima. O qué es eso del mito, del refrán, de la sátira, del humor. ¿Por qué el humor en la fiesta? Todos queremos la fiesta para olvidarnos, por un lado, para estar contentos, la alegría, la risa en la obra de Humberto Eco, no recuerdo la obra, no sé qué, de La Rosa, habla de la risa, porque en la Edad Media no había risa, porque había una contradicción entre los herejes y los cristianos. ¿Ve? Bueno, la historia es muy, muy amplia en todo esto del folclore. Yo lo que quería decirles es que si vamos a hablar de folclore, profundicemos un poquito, pero sobre todo miremos la magnificencia del festival folclórico, pero bien organizado. Debe ser el encuentro de las culturas de Colombia, de la cultura del Pacífico, del Atlántico, de los Santanderes, de los Llanos, de los Amazonas, del Amazonas, del Tolima, de Nariño, del altiplano cundiboyacense. Y por último les digo otra de las cosas que me interesó investigar. Bueno, ¿cuál es el contexto del folclore en el Tolima? Y encontré que no es solamente el departamento del Tolima, sino que la región del Alto Magdalena es ese territorio comprendido entre la cordillera oriental y la cordillera central, por donde corre el río Magdalena, pero donde está también el Valle del Magdalena. Era esa región del Alto Magdalena, corresponde a dos departamentos, y antes a provincias, y antes a las comunidades indígenas. Entonces estudiemos qué es la región del Alto Magdalena. Los tolimenses estamos dejando que se acabe el río Magdalena. Ahí está la lucha del maestro, del escritor William Ospina, luchando por la contaminación del río Magdalena, porque se evite esa contaminación. ¿Cómo somos los tolimenses? Nos gusta el canto, nos gusta el baile, nos gusta la literatura, nos gusta trabajar, pero también tenemos muchos defectos. Y entonces tenemos que cambiar y transformar al Tolima. Bueno, hay muchas cosas más. El libro contempla también el significado de las danzas, la danza del amor, el bambuco. Cuando ustedes ven representado allí una pareja enamorándose, pero el amor representa mucho más. La risa, el juego. Nuestro territorio es bellísimo y tenemos gente valiosa e instituciones valiosas, pero que no las aprovechamos. Gracias por escucharme.